Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perú vive múltiples procesos de autonomía regional indígena. El 28 de noviembre de 2015, 65 comunidades del pueblo Huampis se reunieron en la región del Amazonas en una asamblea general para autorreconocerse como el gobierno territorial autónomo de la nación Huampi ante el Estado peruano. Desde entonces, en la zona norte del Perú, las naciones Huampis, Oaxún, Chapra, Sau y Cocama Inga han formado hasta 9 gobiernos autónomos que abarcan unos 10 millones de hectáreas. Es la respuesta colectiva a la expansión de actores extractivistas que buscan explotar la madre tierra y expulsar a los pueblos que se les interponen, dice Raúl Sivechi, a quien saludo y quien está al otro lado de la pantalla. Para hablar de este tema y la expansión del extractivismo minero, hemos invitado a Vladimir Pinto, quien trabaja directamente con los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Vladimir Pinto es abogado con maestría en ciencias políticas y especialista en industrias extractivas. Para nosotros es un honor tenerlo acá para conversar de este tema. Raúl, te cedo la palabra. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, Mirko. Hola, Vladimir. Un gusto tenerte aquí en hora 25. Me gustaría que explicaras cómo se llega a esto, porque si fuera un solo pueblo, One Piece, por ejemplo, bueno, tiene su lógica, un pueblo que ha vivido una situación muy especial, que ha sufrido represión muy dolorosa. Ahora, son 9, ¿verdad? Y en un periodo de tiempo muy acotado, y por lo que tú dices, podrían llegar a ser 15. Entonces tiene que haber algo más, ¿no? Una matriz más común. Me gustaría bueno, que presentaras este desarrollo histórico de las autonomías para que se pueda entender por qué se llega a esta situación tan importante. Gracias, muy contento de compartir con ustedes estos minutos. Bueno, la historia de este proceso de reclamo de las autonomías indígenas en el Perú no es diferente a las de los otros pueblos indígenas de Latinoamérica y en general del mundo, ¿no? Es decir, pueblos que han sido digamos, enajenados en su decisión política, ¿no? Pueblos que no han podido regirse por sí mismos por la imposición de agentes externos, que luego buscan niveles de recomposición y de reestructuración, tomando como base su identidad común, su idioma, su historia, y van construyendo formas de relacionarse con estos otros en aras de recuperar poder político y decisión sobre los asuntos de la vida propia del pueblo. Entonces, los pueblos indígenas amazónicos en el Perú, al final, lo que están planteando es el reconocimiento de su condición de pueblos y todo lo que implica ser un pueblo en el derecho internacional, aun cuando sean parte de un Estado mayor, pero ser un pueblo que tiene capacidad de decisión sobre sus procesos políticos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, la figura de las autonomías no podemos decir que es una cuestión originaria, ¿no? Obviamente es un ejercicio de diálogo con el derecho occidental. Los pueblos indígenas de la Amazonía, digamos, con los que trabajamos más de cerca, se han ido apropiando de las instituciones del derecho occidental y transformándolas en función de sus necesidades, aplicando también en la medida de lo posible su derecho propio, y en ese ejercicio van surgiendo estas figuras políticas y jurídicas, ¿no? Entonces la idea de la autonomía es, en principio, que se reconozca la existencia de los pueblos como tales, de un territorio común que deben gobernar, y de estas estructuras que ellos llaman gobiernos territoriales autónomos, que son, digamos, su forma de establecer un vínculo con el resto de las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, que se les reconozca en esa condición y se limite la decisión del Estado sobre los asuntos que la autonomía indígena debe dirigir, ¿no? Ahora, Vladimir, esto no es producto solo de una decisión asamblearia, serena, ¿verdad?, de los pueblos, sino es consecuencia de un conflicto de larga data, ¿no? ¿Podrías describir los aspectos más importantes o más trascendentes de ese conflicto?
Claro, como digo, tiene que ver con el vínculo mismo de la sociedad occidental con los pueblos amazónicos, ¿no? Pueblos que han vivido en estos territorios de manera, no vamos a decir de una forma armoniosa al 100%, con mucha conflictividad entre ellos, por supuesto, como en muchos otros espacios donde había uso común de los bosques, pero que habían encontrado una forma de instalarse en estos territorios y de funcionar y de compartir el bosque y sostener sus sociedades sin degradar los bosques durante muchísimo tiempo. Y el encuentro con la sociedad occidental, en el caso de la Amazonía, con un papel muy importante de las iglesias, luego con procesos más bien violentos de apropiación de los recursos amazónicos, todos conocemos la historia del caucho, en fin, los llevó a tener una relación muy conflictiva con el Estado, con la sociedad occidental, y en el camino del relacionamiento, esto ya en el caso peruano, con los pueblos indígenas, se crearon, en nuestro caso, una figura jurídica de las comunidades nativas que de algún modo tenían que ver con las reducciones que habían hecho, reducciones entre comillas, ¿no? Que habían hecho las iglesias para evangelizar a los pueblos, ¿no? Entonces habían creado comunidades y esta figura que de algún modo el Estado peruano en el gobierno de Velasco Alvarado, ojo, digamos seguramente con algún nivel de buena intención, dijeron, bueno, como tenemos comunidades andinas, vamos a hacer algo parecido en la selva y le vamos a llamar comunidades nativas, y a esas comunidades le vamos a entregar el título de propiedad sobre sus tierras, ¿no? Pero entonces lo que se hizo fue crear una figura jurídica muy exógena y por supuesto los pueblos tenían que defender sus territorios y acogieron esa forma jurídica de las comunidades. Desde el inicio de la creación del movimiento indígena dijeron, bueno, como tenemos esta figura de las comunidades, hay que crear la mayor de comunidades posibles para defender los territorios y en un siguiente momento pasaremos a otra etapa de la discusión, que es cómo recuperamos una visión más integral, no la de estas pequeñas unidades multifamiliares que son las comunidades, sino un espacio más amplio de gobierno. Lo cierto es que pasaron décadas en ese proceso, pero ya en los años 90, por un conjunto de agresiones que han seguido viniendo, el avance de la madera ilegal, de la minería, la presencia de grandes empresas con intereses en los territorios indígenas, el avance de la colonización, entonces esta agenda se fue revitalizando y ha habido también un trabajo de un conjunto de líderes, pensadores, digamos, del movimiento indígena y aliados, que trabajaron esta idea de las autonomías y los gobiernos territoriales como una forma de avanzar hacia ese horizonte que estuvo desde el inicio de la creación de AIDESEP, digamos, en el Perú, ¿no? Desde los inicios de los años 80, fines de los 70. Es muy interesante esta historia que cuentas, porque yo sí creo que con buena intención el gobierno militar de Velasco Alvarado en los 60, que hace una gran reforma agraria, reproduce la historia de los conquistadores que hicieron las comunidades que le llamaron casualmente reducciones, ¿no? Este, en la selva también, ¿no? Comunidades. Y aquí hay una contradicción que tú lo tienes muy claro. Imagino los amazónicos, los indígenas en general, no definen una propiedad de la tierra. Eso es muy occidental, ¿verdad? Ellos definen el uso de la tierra, ¿verdad? Bueno, ahí hay toda una polémica. Pero sí es importante esto que relatas de destacar, crear gobiernos, porque sí hay reconocimiento de comunidad, pero no como pueblos, ¿verdad? ¿No? Eso pasa en Oaxaca, pasa en Colombia, en buena parte de América Latina, que se reconoce la comunidad, pero no el pueblo originario. Pero siempre la creación de un gobierno es como una forma de defenderse de lo que viene de fuera, ¿verdad? De una agresión, o que se vive como una agresión, que a veces es real, a veces es simplemente, entre comillas, la explotación de la madera, del petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos hitos importantes que quería que tú te detuvieras. Uno lo mencionaste tú,
la creación de AIDESEP. ¿Qué es AIDESEP? ¿Por qué se crea? ¿Verdad? Esta asociación de pueblos. Y luego, 2009, ¿verdad? El Baguazo, donde ahí ya existía AIDESEP, pero es otro momento de quiebre importante en los pueblos amazónicos, sobre todo Huampis y Aguajún. Sí, si uno se va al detalle, hay varios momentos críticos de agresiones de actores externos sobre distintos pueblos amazónicos, ¿no? En el caso de los Wampis hay una historia muy compleja, los Wampis y los Aguajún, ¿no? Una historia muy compleja vinculada a la película esta Fiscarral, ¿no? Donde una presencia occidental, digamos, desde una perspectiva más cultural que fue muy agresiva con ellos, eso despertó el movimiento indígena allá. Ha habido ataques específicos sobre pueblos indígenas como los Matsés en los años 80, también en el norte de, de Loreto. O sea, ha habido varias historias de agresiones diversas de distinto tipo que han ido despertando al movimiento indígena y fortaleciendo esta organización, ¿no? Pero si hablamos de un hecho extremadamente violento, unificador y claro, de mucho más difusión a nivel internacional, tiene que ver efectivamente con lo del Baguazo, la imposición de un conjunto de normas que directamente, digamos, desposeían a los pueblos indígenas de sus territorios, facilitaban un conjunto de actividades económicas sobre los bosques. Fin, sería largo de entrar al detalle, pero todos sabemos que esa articulación del movimiento indígena para defenderse y para exigir el derecho a la consulta previa generó pues una gran visibilidad de AIDESEP y de sus bases, pero en realidad ya estaban en esa lucha desde muchas décadas antes, ¿no? Esto lo que hizo fue levantar la agenda hacia otros actores del país. Pero respondiendo a tu pregunta, sí ha sido un elemento que obviamente movilizó aún más la necesidad de contar con estas instancias de gobiernos propios y ciertamente no es casual que los One Piece y los Awajún y otros pueblos cercanos sean los que han movido más el tema de los gobiernos autónomos luego de este proceso, ¿no? Em, Quería hacer una aclaración también porque algunos juristas me podrán cuestionar con razón que claro, en el Perú no tenemos a nivel de la Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas como tales, como sí hay en la Constitución boliviana, o de los resguardos indígenas dentro del sistema de poder estatal como tiene la Constitución colombiana, Ecuador. No lo tenemos así, pero claro, al haber suscrito el convenio 169 de la OIT y al haber también reconocido la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de la OEA, se podrá decir, bueno, el Perú al suscribir estos tratados ya reconoce este derecho que tienen como pueblos, ¿no? Y de hecho hay varias discusiones jurídicas en el país a nivel de las cortes, para que esto sea implementado. Y por ejemplo, los One Piece lo que están diciendo es, nosotros ya constituimos nuestro gobierno y les informamos que es así, porque estamos asumiendo que el derecho nos asiste de acuerdo a su derecho occidental, incluso por merced de estos convenios, ¿no? Entonces sí es importante esa aclaración, pero estableciendo que esto crea un gran problema porque el diseño institucional de nuestro país no ha previsto este mandato que hemos asumido con los convenios internacionales, ni se ha modificado en función de ellos. Mantenemos la estructura de las comunidades que están reconocidas dentro del capítulo de la propiedad agraria dentro de la Constitución, ¿no? Una cosa increíblemente desfasada. Sí, ¿podrías describir un poquito qué fue el Baguazo? Porque para un público que no es peruano, me parece que es importante tener en cuenta esto. Habría que recordar, antes de entrar al Baguazo, que con el régimen de Fujimori, ¿verdad? Creo que fue en 1990 el golpe, 92 el golpe y asume en el 90 legalmente ganó las elecciones, 92 disuelve el Parlamento y está en una dictadura. Con Fujimori hay una apertura como un tsunami de emprendimientos extractivos, ¿verdad? Mineros, etcétera. Y en ese contexto, ya en el 2009, se produce el Baguazo. Me gustaría ver si puedes hacer una pequeña descripción.
Sí, bueno, la historia del Fujimorismo es vinculado clarísimamente a la implementación del modelo neoliberal en América Latina. El Perú es uno de los casos más, digamos, aplicados del conjunto de reformas que había que hacer para que esto se logre, ¿no? Entonces, la Constitución del 93 y en general las medidas que toma el gobierno de Fujimori van en esa línea. Incluye una apertura a todo tipo de inversión extractiva, una reforma profunda del Estado y en ese contexto efectivamente se flexibilizan muchísimo la normativa ambiental, se generan una serie de permisibilidades para el avance de estas industrias a nivel nacional. Se vulneran derechos indígenas, por ejemplo, los territorios de las comunidades, como en otras constituciones latinoamericanas, se consideraban imprescriptibles, intransferibles, inajenables, y con esta reforma pues ya se podían dividir y ya se podían transferir, ¿no? Entonces, sin embargo, este proceso que tuvo un enorme impacto en la zona andina del país no llegó a fraccionar tanto así los territorios amazónicos, por lo menos no de los pueblos indígenas más consolidados, porque la idea de la territorialidad y el vínculo con la tierra está mucho más asentado que en el lado andino. Entonces, durante los siguientes gobiernos hubo varios intentos de flexibilizar aún más el tema de la propiedad de las comunidades nativas y generar una serie de mayores incentivos, ¿no? Y fue en el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, que empieza el 2006, en el marco, además de la implementación del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, que el gobierno pide una serie de facultades legislativas al Congreso y en el marco de esas facultades aprueba muchas normas que afectaban derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso generó una enorme movilización, en parte pidiendo, oiga, si está aprobando todas estas normas que directamente modifican la situación de los derechos indígenas, usted que ha suscrito el convenio 169, ¿por qué no me consulta sobre esto? Y hubo una negativa brutal del gobierno por desconocimiento, por falta de entendimiento de sus obligaciones en el plano internacional, creyendo que esto no era vinculante, cosa que después se aclaró de diversas maneras en el plano interno, a nivel de los organismos internacionales. Entonces, lamentablemente, este conflicto y la insistencia del gobierno en mantener la vigencia de sus normas generó una situación de violencia que derivó en la muerte de varias decenas de peruanos, ¿no? Indígenas y policías. Y esa situación tan lamentable es lo que reconocemos ahora como el baguazo. Se dice el baguazo porque el centro del conflicto donde finalmente se produjo esta situación lamentable de enfrentamiento físico fue en la zona de Bagua. Hay que Es, decir que los indígenas que estuvieron en el Baguazo eran Aguajún y Huampis, que son las primeras autonomías, los primeros gobiernos, y que no aceptaron pasivamente el despeje del bloqueo porque bloqueaban la ruta durante más de un mes para impedir la explotación de los hidrocarburos, sino que combatieron. Son históricamente guerreros y bueno, y ahí está el dato de que también hubo indígenas fallecidos, pero también policías fallecidos. O sea, no fue un paseo para la policía despejarlo, lamentablemente hubo mucha sangre y desaparecidos que aún permanecen al día de hoy, ¿verdad? Eh, yo creo, y tú lo has confirmado, que el baguazo fue un convencimiento de los pueblos de que por el lado del derecho occidental, de la legalidad peruana exclusivamente, no iban a poder avanzar en la defensa de sus territorios y comienzan este camino de la creación de gobiernos autónomos. Son 6 años que separan el baguazo del primer gobierno territorial autónomo de la nación Wampis, que además se han dotado de un estatuto, ¿verdad? Una suerte de constitución, de secretarías, ¿verdad? Y como una simetría, pero propia, con los poderes del Estado. Eso me imagino, y tú lo confirmarás o no, que tuvo un impacto muy fuerte en los demás pueblos amazónicos,
no creo que sea lo mismo la sociedad peruana, ¿verdad? Sí, como digo, la idea de las autonomías se venía trabajando desde antes. Es una historia de, como decíamos, del nacimiento de AIDESEP como anhelo, pero que no había tomado forma como un proyecto concreto. Y tiene que ver también esto con procesos de los distintos pueblos en el país y su relación con el entorno, ¿no? En esta zona norte, efectivamente, hay la presencia de actividades extractivas muy grandes, intereses mineros, ahora sobre todo últimamente, pero petroleros hace mucho. Es un área ya intervenida por el oleoducto norperuano que cruza desde allí hasta la costa para sacar el petróleo. Y más allá de estas actividades grandes, es un área donde todavía los pueblos indígenas, varios de ellos, tienen un amplio control de sus bosques. No hay tantas carreteras, no hay grandes ciudades, entonces esto les ha permitido ese nivel de control proyectarse a un proyecto político más amplio, que es mucho más difícil en los pueblos del centro y del sur de la Amazonía, que tienen mucho más intervención de agentes externos. Pero entonces, claro, había este proyecto, había esta decisión, los 9 pueblos que son base de Corpi, Corpi es una regional de EDC, una organización de segundo nivel, los 9 pueblos habían tomado la decisión desde antes del Baguazo de constituir sus autonomías, por lo menos de reivindicar sus territorios integrales, tenían sus mapas, estaban en negociaciones entre ellos, negociaciones, paréntesis, que también son complejas porque no es lo mismo decir somos pueblos que existimos aquí y circulamos por el bosque de manera libre, allá poner una línea, ¿no? O sea, realmente la idea de la autonomía también es una idea exógena que ellos se están apropiando y transformando, no es que esté exenta de conflictividad, pero en esos procesos estaban y efectivamente la situación del Baguazo, como tú dices, ha acelerado o tal vez motivado más a algunos, ¿no? Eh, pero sí, en este proceso están. Me habías preguntado algo específicamente, disculpa. Perdón, el tema de que el Baguazo fue un acelerador de Sí, ese sí. proceso, no lo determina, pero sí una idea que ya estaba cuajando en los pueblos, se acelera, ¿verdad? Yo creo que sí, sí. Vladimir, a mí me gustaría, evidentemente, preguntarte cómo ves este proceso de las autonomías amazónicas en un contexto regional en donde hay un fuerte desarrollo de autonomías en Colombia, por ejemplo, donde la Constitución del 91 reconoce los resguardos, o sea, los territorios, y los cabildos, o sea, como autoridad elegida, que tienen un desarrollo en toda Colombia, pero sobre todo en el Cauca, con los pueblos Nasa y Misa, con el nacimiento del CRIC hace ya 50 años, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que tienen un desarrollo también en el Ecuador menor, Sarayaku, los pueblos hermanos de los peruanos, ¿verdad? Del lado ecuatoriano. Los Shuar, En México, ¿eh? los Shuar, Perdón, los el pueblo Shuar, Shuar, sí. exacto, pueblo Shuar, que está de los dos lados, la frontera como que lo parte. Sin duda en México, donde hay un desarrollo de autonomías muy diversas, en Oaxaca, de un tipo más a nivel comunitario, en Chiapas ya es más conocido el caso zapatista, incluso en algunas ciudades como Cherán. O sea, ¿qué vínculos, qué conocimiento tienen los pueblos amazónicos de estos procesos de autonomía en la región? Sí. Em, una cosa previa como opinión, ¿no? Yo creo que estos pueblos y todos los procesos que has mencionado y otros, en Brasil y otros muchos procesos autonómicos, comparten en el fondo una vinculación con la crisis profunda del Estado-nación y sobre todo en nuestra región latinoamericana, ¿no? Como una institucionalidad que no terminó de cuajar como un espacio de representación real de las poblaciones que alberga,
en un sentido de comunidad de intereses y de proyecto inclusivo. Eso es clarísimo que no funcionó, que colapsó para diversos sectores de la población y genera grietas que se van manifestando de distintas maneras en historias y en realidades sociales y políticas diversas, van asumiendo diversas formas. Y en ese sentido, las autonomías indígenas ciertamente se vinculan a esa crisis. Dicho esto, también dentro de las autonomías indígenas en el Perú hay niveles y niveles de discusión y desarrollo. Por ejemplo, los Huampis, con apoyo importante de sus aliados de la cooperación europea sobre todo, y no hablo de todos los One Piece, pero un grupo de ellos, una élite, un grupo dirigencial, ha estado analizando durante muchos años los diversos procesos autonómicos en el mundo. Han visto lo de Bolivia, se han ido a México, han visto Centroamérica, lo de Panamá, que es una cosa interesante, sui generis, ¿no? Lo de los PUNA. Se han ido a la India a ver cómo están discutiendo las autonomías allá. Entonces tienes algunos líderes que realmente han hecho un balance muy profundo de cómo es el proceso autonómico y por dónde van las discusiones con los estados en distintos lados del mundo. Algunos los han visto como referente, otros han dicho son demasiado lejanos para nosotros, pero están en esa reflexión. Hay otros pueblos que todavía están más en una etapa de consolidación de sus estructuras propias, eh, pero digamos que sí se entiende que hay un nivel de unidad sobre esto. Pero también, como mencionabas, hay temas más cercanos al debate en cómo estas autonomías van a plantearse ante el Estado. Y allí, por ejemplo, la experiencia colombiana, sí, los resguardos son una entidad reconocida de gobierno dentro de la estructura del país. Pueden manejar fondos públicos, pueden decidir algunas cosas, no siempre funcionan como se espera. Entonces, también dentro de las autonomías peruanas, esto es un debate. No es que la tengan absolutamente clara todos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que la autonomía sea reconocida con el mismo nivel de gobierno que un gobierno regional del Perú o como un municipio. O hay otros que pueden decir, no, no, mira, yo quisiera más bien que establezcamos como los canadienses una discusión casi fundacional, ¿no? Ahora, esto es un poco maximalista, pero digo, existe ese debate, ¿no? Ujú. De decir, mira, nosotros como pueblo vamos a establecer un acuerdo con el Estado peruano de cómo nos relacionamos. Están en esa construcción y no podríamos los externos hablar por ellos, ¿no? Porque es un proceso en el que están todavía trabajando y construyendo. Pero te decía, sí creo que hacen parte de estas discusiones y se saben parte de estas discusiones más amplias, pero están muy concentrados en sus procesos propios, porque además de esta discusión hacia lo estatal y lo externo, la construcción de las autonomías en territorio, si bien es un proyecto político muy potente y legitimado, está en permanente riesgo y amenaza porque dentro de los territorios avanzan lo que conversábamos la otra vez, los impulsos extractivistas que se van asentando dentro de los mismos pueblos en algunos casos y que empiezan a ver las autonomías como una limitante, es decir, cuando todo el pueblo tiene que decidir sobre las actividades extractivas, es una limitante para quienes quieren hacer negocios de corto plazo, ya con una visión extractivista, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa es una enorme línea de trabajo que tienen estos pueblos en la que están muy concentrados algunos. Lo interesante, Vladimir, es que no hay una autonomía, un modelo de autonomía, sino que cada pueblo, en función de la realidad que enfrenta, va a ir decidiendo, ¿verdad? El caso de los zapatistas es muy particular porque se enfrentaron a la cerrazón brutal del Estado cuando el PRI gobernaba y entonces la única respuesta del Estado fue militar y no reconocer sus propios acuerdos como los de San Andrés. La Constitución del 91 en Colombia, fruto de un movimiento popular muy amplio y muy vasto, hizo un reconocimiento muy amplio de los territorios, pero aún así tienen que pelear porque el territorio, sí, el resguardo es de ellos, pero entra la minería, los paramilitares, el narco, en fin, que en todos los casos hay pros y contras, ¿verdad?
Tú has mencionado Bolivia y Bolivia tiene una característica, se define como un estado pluri, lo cual parecería que es mejor un estado pluri que un lugar donde, claro, también el estado pluri tiene mayor capacidad de cooptación. Aquí todo es matizable, ¿verdad? Entonces, otros estados como Colombia, que no es pluri, ha avanzado mucho más. Pero tú me mencionabas en la entrevista que salió en escrito en Desinformémonos que hay algunos caudillos, en el caso de Bolivia, que demandan la autonomía para encabezar ellos los procesos de extractivismo, ¿verdad? O sea, como una nueva clase social que se va encaramando en espacios de poder como riesgo, ¿verdad? Y como realidad en algunos casos. ¿Qué reflexión te merece el caso de Bolivia, Vladimir? Sí, no, yo no me atribuiría la facultad de hablar en un medio boliviano sobre la situación boliviana, ¿no? Pero sí lo que comentaba es que cierto sector del movimiento indígena peruano que está en el lado de la Sierra Andina, de la Sierra Sur, eh, tiene como referencia el debate político boliviano de las autonomías. Es decir, en principio yo digo, es una interpretación peruana, pero muy cercana, ¿no? Porque además los aymaras son un mismo pueblo, los quechuas finalmente son un conjunto muy grande de pueblos que tienen identidades comunes. em, y ven en el debate boliviano una referencia, pero con una perspectiva en muchos casos no necesariamente anti-extractivista, sino la autonomía como una reivindicación del derecho a dirigir los procesos extractivos. Y claro, el derecho internacional les puede amparar también en ese sentido. O sea, no vamos a negar esa realidad y finalmente es una decisión que también pueden asumir autónomamente, ¿no? Pero esa es una particularidad de estas zonas, no es que no esté presente en el lado amazónico, empieza a estar presente, ¿no? Pero en el lado andino sí se siente con mucha fuerza y como que el debate autonómico está ligado a eso, ¿no? Y creo que sí se ven un poco reflejados en los cooperativistas mineros del lado boliviano, en toda la experiencia de Sucre y alrededores, ¿no? Entonces sí hay esa expectativa que comentábamos, porque claro, tú me decías si el debate autonómico amazónico ha impregnado al movimiento andino de Perú, yo te decía, lamentablemente no, y siendo peruanos ciertamente, pero están muy lejos uno del otro en términos sociales, culturales, políticos, geográficos. Y más bien, si tienen una referencia al debate autonómico, es más hacia el lado de la experiencia boliviana, que, bueno, en fin, además constitucionalmente han establecido las autonomías, ¿no? Conversábamos antes de la entrevista que conocemos el proceso de las autonomías bolivianas, que se burocratizó muchísimo y claro, crea un espacio de participación dentro de la institucionalidad, pero cuando se burocratiza tanto y se normativiza tanto, ya no se sabe bien si los pueblos lograron impregnar con sus autonomías al Estado o si el Estado captó el discurso autonómico en una nueva estructura hiperburocrática, ¿no? Sin vivir en Bolivia, yo tiendo a pensar que ha sucedido un poco más lo segundo, pero es un balance que los pueblos mismos tendrán que hacer. Sospecho que Mirko, que es boliviano, que está en La Paz, querrá meter la cuchara, como decimos por aquí. Vladimir, lo primero es cómo se materializa en términos concretos los gobiernos indígenas respecto a las actividades del extractivismo minero que son muy fuertes en el Perú. Tú eres especialista en industrias extractivas. Conocemos que en febrero, lo describe el reportaje de Raúl, el gobierno autónomo indígena intervino en estas actividades extractivas. ¿Cuáles son los límites y las potencialidades en relación a estas actividades que están depredando los territorios indígenas? Sí, nosotros en el lado amazónico no tenemos grandes concesiones mineras como sí las tenemos en el lado andino, ¿no?
Perú es un país minero, eminentemente minero, esa es su vocación, incluso nuestro reclamen país, nuestro eslogan país hasta hace no muchos años era Perú, país minero, ¿no? Y todo se organizaba en función de eso. Pero en el lado amazónico no hay grandes concesiones. Sí hay petroleras, pero no mineras. Lo que sí hay en el lado amazónico es un enorme auge de la minería de pequeña escala, ¿no? Minería de oro, sobre todo minería aluvial. Y esto es un fenómeno que ha avanzado muchísimo en casi toda la Amazonía y lamentablemente en los últimos años está muy vinculado a otro conjunto de actividades ilegales como el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico ha avanzado también de una manera impresionante, según datos del propio gobierno peruano, en diversas regiones amazónicas, ¿no? Y son actividades que están muy vinculadas entre sí. ¿Por qué las personas que están en el narcotráfico buscan maneras de limpiar sus capitales y el oro es una manera de hacerlo? Además que es un gran negocio, ¿no? Entonces, donde llegan, empiezan a encontrarse estos grupos y a trabajar juntos. ¿Cómo intervienen los gobiernos autónomos? O sea, institucionalmente, o sea, para el Estado peruano, los gobiernos indígenas no existen. Correcto. A veces los reconocen de facto porque están ahí y tienen que dialogar con ellos para una serie de actividades. Y ha habido momentos, incluso en el tiempo del COVID, que firmaban acuerdos para hacer trabajos preventivos con el ejército, en fin, con algunos, con el gobierno One Piece en particular. Pero legalmente no existen ni les atribuyen una función. Quienes deberían controlar estas actividades son los gobiernos regionales, es decir, las estructuras de gobierno subnacional del país, ¿no? Porque el gobierno nacional decide sobre la gran minería y la pequeña minería se la deja a los gobiernos de segundo nivel, ¿no? Los gobiernos regionales. Estas actividades realmente no se pueden controlar, no hay capacidad institucional para hacerlo y hay niveles enormes de corrupción también. Entonces, los gobiernos indígenas han tratado en muchos casos de contener el avance de estas actividades y de facto se organizan para enfrentar el avance de la minería, para el control de las dragas, la destrucción de las dragas, incluso la captura a veces de algunos mineros ilegales o de otras personas que hacen actividades ilegales, con enorme riesgo para su seguridad, porque estos grupos a veces van armados también y cada vez son más. Pero eso es lo último que ha pasado en el caso One Piece, que han detenido a algunos de estos actores que estaban ahí, que han sido decenas. Se habla de 35 dragas que se dieron, pero se pudieron destruir algunas y detener algunos, ¿no? Y es un fenómeno que está realmente descontrolado en buena parte de la Amazonía y en esta zona de la frontera con Ecuador en particular. Cada cierto tiempo hay alguna intervención del Estado, pero luego vuelven incluso en más cantidad. Las dragas incluso ya están llegando a algo que se llama los dragones, ¿no? Unas dragas enormes, enormes, que son Lo como mismo, barcos gigantes en la Amazonía. entonces, estamos diciendo que ante la ausencia del Estado, los gobiernos indígenas que se van constituyendo en el Perú desde el 2015 son una respuesta al extractivismo minero. Tienen como eje central esta protección del territorio y esta respuesta a este desmesurado extractivismo, Vladimir. Sí, los gobiernos autónomos que existen en la zona norte se han planteado un horizonte de desarrollo, una alternativa en la lógica del buen vivir, ¿no? Que cada uno lo llama de acuerdo a su idioma. Y su perspectiva son actividades que permitan una economía del bosque en pie. Es decir, sí quieren, por supuesto, que las familias indígenas accedan a recursos que les permitan digamos, un desarrollo en un sentido clásico, pero sin que eso signifique la afectación de su entorno vital, que es el bosque. Entonces, desde esa perspectiva son muy críticos y contrarios a la actividad minera, a la tala, al narcotráfico, que genera una deforestación enorme, al avance de los hidrocarburos, porque los hidrocarburos han destruido buena parte de la zona norte de la Amazonía durante los años 70, 80, 90,
y aún hoy el oleoducto funciona con muchísimos problemas, entonces hay también un rechazo a la actividad de hidrocarburos de estas autonomías territoriales. Y pues en ese enfoque efectivamente suplen el rol que deberían tener las entidades del Estado para controlar el avance de las ilegalidades en sus territorios. Vladimir, finalmente, hay algo que en la entrevista, en Desinformémonos, para mí se constituye en algo, una especie de algo urgente. Cuando dices que la más grave amenaza es cuando esas estructuras extractivistas empiezan a socavar, ¿no es cierto? Las estructuras mismas del movimiento indígena, es decir, que se hagan sentido común. Y creo que esa no es necesariamente una política deliberada, sino algo que va entrando por los valores que empiezan a impregnar estos valores que antes considerábamos comunitarios y que de repente se transforman por el impacto del extractivismo en parte de los valores de la comunidad. Y eso puede estar sucediendo en Bolivia, en Perú, y en ese sentido yo veía la urgencia de la constitución de gobiernos autónomos que defiendan la identidad indígena, estas nociones distintas de desarrollo. Y en ese sentido veía lo urgente de la importancia de estos procesos autonómicos que viven en el Perú. No sé si tú compartes, bueno, necesariamente la compartes porque es tu propia opinión, Vladimir. No, pero tú lo has dicho muy bien, Mirko, porque a veces por deformación profesional también tendemos a pensar en las estructuras y las relaciones y cómo funciona, pero es cierto, principalmente son proyectos políticos contrahegemónicos, proyectos que pugnan por defender la vida y reivindicar los valores colectivos que no pueden anclarse en el pasado solamente. Siempre el pasado es un punto de referencia para la construcción de estos proyectos nacionales, finalmente, porque ellos se reivindican como naciones indígenas, pero que parten de una cuestión de recuperar otra, digamos, de construir una ética de convivencia con el entorno, anticapitalista, aunque no sé si todos ellos lo definen así, porque son términos nuestros, exógenos a la mayoría de sus debates, pero sí muy críticos a todos los procesos extractivos. Y es un reto enorme porque donde ingresan las actividades ilegales, la minería, el narcotráfico, ya no hablemos de las grandes empresas mineras o petroleras que tienen sus estrategias clásicas de lograr legitimidad, ¿no? Pero donde ingresan estas actividades destruyen las sociedades, cualquier sociedad, ¿no? Occidental o no occidental, y están siendo un reto tremendo. Entonces, los proyectos autonómicos, los gobiernos territoriales autónomos, efectivamente están también en esa batalla cultural de reivindicar otra forma de mantenerse en relación con los bosques, ¿no? Son proyectos muy complejos con muchísimas amenazas en el día a día. Bueno, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, Vladimir, por este tiempo que nos has dedicado y espero que esto contribuya a profundizar las reflexiones que tenemos en América Latina sobre la crisis del Estado-Nación, sobre las alternativas, sobre las autonomías, sobre los progresismos, porque no hay progresismo en el gobierno en Perú. Habría que discutir qué fue Castillo, Pedro Castillo, pero sí los tenemos en otros lugares y no se han solucionado los problemas. De modo que muchas gracias, Vladimir. Gracias.